Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos en este viernes, ya cierre de semana y también pues iniciando el segundo semestre del año. El día de hoy vamos a utilizar esta sesión para platicar un poquito de lo que son las operaciones virtuales y sobre todo enfocarlo a los puntos críticos normativos. Un tema que creemos relevante por dos motivos. Uno, porque es una práctica muy común en empresas CIMEX, empresas certificadas, una práctica que abunda en el día a día de nuestras operaciones. Y dos, derivado de lo anterior, pues también esta práctica genera riesgos, ha generado históricamente revisiones por parte de la autoridad y en los últimos meses la misma autoridad nos ha señalado que las operaciones virtuales pues son un tema en el cual pues tenemos que tener un cumplimiento y una atención específica. ¿Por qué? Porque genera mucha trazabilidad, requiere materialidad y hay ciertos elementos que la autoridad tiene facilidad de poder auditar y revisar de manera inmediata. El día de hoy, para esta sesión, tengo el gusto de presentar a Cristian Castillón, quien es Custom and Foreign Trade Senior Specialist en Tintax. Y aquí nada más, en modo de introducción de Cristian, recordar que Cristian es maestro en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Estudios Avanzados y actualmente se desempeña como especialista senior de comercio exterior y también robustece su perfil analítico cursando la ingeniería en datos e inteligencia artificial. Su trayectoria destaca por asegurar el cumplimiento normativo de empresas globales mediante un análisis minucioso de su perfil tributario y las obligaciones aduaneras. Es especialista en la ejecución de auditorías exhaustivas de Data Stage, la revisión estratégica de expediente electrónico, siempre alineado con la normatividad fiscal y de comercio exterior más reciente y vigente. También tiene una visión integral del sector. Christian capitaliza su experiencia previa en el despacho aduanero con brokers americanos y en la operación de empresas IMEX para diseñar soluciones de cumplimiento de vanguardia, combinando el marco legal con herramientas analíticas avanzadas. Pues muy buenos días, Cristian, bienvenido a esta sesión. Y junto con Cristian estará Azul Rodríguez, quien es Custom and Foreign Trade Senior Specialist en Tintax, igualmente licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Cuauhtémoc, quien desarrolla como especialista del área de comercio exterior. Cuenta con una sólida expertise en el análisis de operaciones y cumplimiento normativo de diversas empresas certificadas, especializándose en la ejecución de auditorías de Data Stage y expediente electrónico. Su trayectoria destaca por el diseño, gestión e implementación exitosa de programas de fomento, certificaciones y trámites ante Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria, incluyendo la solicitud de administración del programa IMEX, certificación de IVA y IEPS, avisos automáticos de siderúrgico y de aluminio, así como la aplicación de reglas segundas y octava. Igualmente, posee amplia experiencia en el control y administración de anexo 24 y anexo 30, así como la correcta interpretación y calificación de origen bajo diversos tratados de libre comercio. Es apasionada por la actualización constante, participa activamente en diversas capacitaciones y webinars, promoviendo firmemente una cultura de cumplimiento oportuno. Bienvenida, Azul, a esta sesión. Entonces, vamos a comenzar un poquito también hablando de cuál va a ser el objetivo. El objetivo de esta sesión va a ser identificar los puntos críticos de las operaciones virtuales. Como les decía, estos puntos críticos que estarán platicando Cristian y Azul están muy enfocados a las revisiones que está realizando al día de hoy la autoridad y derivado de estos puntos críticos poder garantizar el cumplimiento aduanero, que sobre todo es lo que buscamos en atender estas revisiones, el poder acreditar el correcto cumplimiento, optimizar el flujo logístico, porque también hemos visto en estos últimos meses cómo se detiene la operación y se van atrasando ciertas operaciones, transferencias por estos puntos que no están en cumplimiento y sobre todo disminuir riesgos en las revisiones y sanciones por parte de la autoridad. Ese va a ser el objetivo que buscamos alcanzar en la sesión y un poco del contenido que vamos a estar siguiendo en esta sesión es el siguiente. Vamos a hablar de lo que son el impacto que tiene en la cadena de suministro, los fundamentos legales que al día de hoy se vuelven vitales para la correcta aplicación de operaciones virtuales, la materialidad operativa que hoy ha tomado una importancia más alta de la que veníamos viendo,
la auditoría básica que tenemos que realizar en nuestra operación virtual y también el cuidado que se debe dar a las temporalidades y plazos de permanencia. Entonces, sin más, pues Azul, Cristian, el auditorio es todo suyo y si gustas, Azul, podemos comenzar con el impacto que tiene hoy en la cadena de suministro. Muchas gracias, Israel, y bienvenidos a todos. Aquí nos gustaría empezar recordando un poquito o haciendo énfasis en la importancia de los virtuales y qué se trata de estas operaciones. Primero, pues estas son transferencias físicas y jurídicas de mercancías que se realizan en territorio nacional entre empresas IMEX o entre proveedores nacionales hacia empresas IMEX sin que ésta tenga la necesidad de pasar ante una aduana, ya que la mercancía ya se encuentra en el país. Y bueno, aunado a esto, es importante mencionar que existen dos esquemas principales cuando nosotros queremos realizar una operación virtual. Primero que nosotros estamos transfiriendo esta mercancía a una submanufacturera o submaquila para que nos realice otro proceso del cual nosotros no somos capaces de realizar y posterior a que se realice este proceso va a ser devuelto a nosotros para poder terminar este producto. O bien, el otro tema sería que nosotros estemos transfiriendo esta mercancía a otro cliente con el fin de transferirle todas las obligaciones de esta mercancía, el tema de la temporalidad. Todo ya sería obligación de la empresa a la cual le estamos transfiriendo a la misma. Y obviamente también hacer énfasis en que tenemos diferentes claves de pedimento que podemos estar utilizando para estas operaciones virtuales según el esquema de nuestra operación y según las certificaciones o programas de fomento con los que contemos nosotros o nuestros clientes. También es importante resaltar que las operaciones virtuales tienen un gran impacto en cuanto al tema logístico. Aquí pues nosotros podemos tener una mayor facilidad en cuanto a la transferencia de estas mercancías porque ya no tenemos que estar esperando un flete, por ejemplo, internacional, sino simplemente es una manera mucho más sencilla de enviarlo ya estando aquí en el país. Obviamente aquí lo que nos podría detener un poquito es el tema de cómo generar esta operación, ¿no? Todo el tema de la fundamentación, que tengamos toda la documentación soporte para realizar este tipo de operaciones. Es por eso que es muy importante que todos los puntos que vamos a ver hoy se tomen en consideración para tener un correcto cumplimiento en sus operaciones virtuales. Y bueno, obviamente un punto también que nos afecta aquí ya en materia más de comercio exterior, a lo mejor en nuestros flujos de efectivo es el tema del IVA. Si nuestra empresa cuenta con una certificación de IVA, realizar estas operaciones virtuales también puede ser algo beneficioso para nosotros, ya que dentro de las operaciones podemos eximir este pago del IVA al momento de la importación virtual. Ya dependerá de qué proceso realicemos posterior con la mercancía, si va a influir dentro de nuestro crédito fiscal o si se realizará el pago del mismo. Y pues todo esto viene influido a que existe una codependencia absoluta entre el proveedor y el cliente, porque si uno no realiza bien su operación, sus pedimentos o no le da la salida correcta dentro de su anexo 24 a nuestros materiales, pues la operación se ve frenada en completo, tanto para una parte como para la otra. Entonces, esto es básicamente el impacto que tiene principalmente en nuestra cadena de suministro el estar trabajando con operaciones virtuales. Y bueno, para darle un poco más de impacto a todo esto, vamos a ver ya directamente el tema de los fundamentos legales, cómo podemos darle esta materialidad y trazabilidad a nuestras operaciones, empezando con la regla 4321. Aquí en esta regla hacemos énfasis en que básicamente la autoridad nos está dando los pasos a seguir o todas las obligaciones con las que debemos de cumplir para realizar nuestros virtuales. Aquí se fundamenta principalmente cómo debemos de realizar el llenado de pedimento, las claves que debemos utilizar, el pago de las contribuciones y las formas de pago que debemos de estar declarando, aquí sobre todo por el tema del IVA, en los casos en los que sea exento de pago,
deba de utilizar justamente nuestro crédito fiscal. El tema de los identificadores es algo muy importante porque muchas veces lo vemos sobre todo en las empresas IMEX de servicios, donde no se están poniendo o declarando todos los identificadores que deberían de ponerse. Igual manera se declaran los tiempos en los que se debe de realizar las transferencias virtuales. Aquí nos hace mucho énfasis en que el pedimento de importación deberá ser transmitido y pagado a más tardar el día siguiente hábil al que se realiza la transferencia de las mercancías. Sabemos que por tema operativo esto es muy poco probable y realmente es algo que se tendría que homologar de una gran manera en toda nuestra empresa para poder realizarlo. Es por ello que debemos de tener todo este control de cuándo se planea tener una operación virtual y no tener algún contratiempo que nos lleve a tener que pagar alguna multa por presentación extemporánea de los pedimentos. Y obviamente también se declara el tema de la apertura y cierre de las operaciones consolidadas y la temporalidad de las mercancías, tomando en cuenta que cuando se transfiere estas mercancías, pues la obligación del importador es revisar la temporalidad de las mismas y obviamente que si nos excedemos de los 6 meses a transmitir los pedimentos, tengamos también que revisar que de estos 6 meses no excedan la temporalidad que le quedaba a esta importación virtual. Y en la parte 2 de esta regla nos hace mención de algo muy importante, es que la autoridad tiene la facultad de comprobar que la operación es válida siempre que se cumpla con todo lo establecido en esta primera parte de la regla, que es que esté correctamente llenado nuestro pedimento y pues todo este tema normativo que se lleve al día conforme a la normatividad vigente. Y bueno, también en cuanto a la regla 4321, tenemos esta parte de qué debemos de nosotros de transmitir o declarar dentro de nuestra operación. Bueno, primero es que las transferencias siempre deben de estar incluidas en nuestro anexo 24, tanto de salida como de entrada. Y sobre todo lo más importante es de cómo le vamos a dar nosotros esta materialidad a nuestra operación. Bueno, primero que la operación debe de contar en el CFDI los requisitos de las leyendas fiscales obligatorias, esto para darle el fundamento legal y que la autoridad no nos mencione que estamos haciendo omisión de algún dato que sea relevante para darle esta trazabilidad a la operación. En segundo lugar, el traslado físico de las mercancías, donde justamente nosotros debemos de tener todas las pruebas de entrega, los pagos de los medios de transporte utilizados. En algunos casos incluso hemos visto que se requiere el pago de la gasolina que se tuvo que pagar por la transferencia de estas mercancías. Entonces, cualquier documento que nosotros tengamos para respaldar la entrega de esta operación nos va a servir a nosotros para confirmar que estamos en cumplimiento de nuestras obligaciones. Y bueno, en tercer lugar, y algo muy importante, es que se debe de tener también la documentación soporte de todo el proceso productivo que se realice a estas mercancías. Como lo mencionaba al inicio, por ejemplo, si nosotros vamos a transferir esta mercancía para que se realice un proceso de submanufactura, de submaquila, pues entonces nosotros debemos de tener este documento soporte de cuál fue el proceso al cual fue sometido esta mercancía y por qué se tuvo que transferir este material o esta mercancía para que posterior nosotros pudiéramos terminar nuestro proceso productivo. Y pues obviamente también nosotros contar con toda la documentación que respalde que nosotros tenemos esta capacidad o en este caso nuestro proveedor de su manufactura que cuenta con la capacidad para realizar estos procesos que nosotros requerimos. Y bueno, también es muy importante hacer mención en la regla 4322, la cual básicamente nos indica esta obligación de que nosotros tengamos toda la documentación respaldo. No solamente es nuestro expediente de comercio exterior normal que conocemos, sino es mucho más allá
de la documentación que usualmente tenemos, porque un expediente de comercio que es de una operación virtual es muchísimo más robusta por todo este tema de el comprobante de la transferencia de la mercancía y qué se está realizando con las mismas. Aquí tenemos un claro ejemplo de un requerimiento que nos compartieron respecto a toda la documentación que se pide o que nos exige la autoridad para darle esta correcta materialidad a nuestra operación. Aquí nos pide que tengamos un expediente completo con toda la documentación que acredite que nosotros estamos cumpliendo con el artículo 36A de la ley aduanera, que tengamos todos nuestros CFDIs completos con las leyendas fiscales correspondientes, las facturas comerciales, los gastos de transporte, los contratos relacionados entre proveedor y cliente y toda documentación que sustente el valor de las mercancías. Y obviamente también pues todo el tema de las pruebas de entrega, esto es algo que nos va a ser exigible y que nosotros debemos de presentar siempre para que la autoridad pueda pues comprobar que nuestra operación es real. Recordemos que si no tenemos la documentación, la autoridad simplemente puede decir que nuestra operación no es real o no existió, porque nosotros no tenemos la facultad de comprobarle que así efectivamente se realizó. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos pasar a la siguiente regla, que es la regla 524, donde aquí básicamente nos menciona de qué manera se va a considerar que nuestra operación se efectuó de manera correcta, es decir, la fundamentación que nosotros debemos de señalar tanto en nuestro pedimento como en nuestros documentos equivalentes o CFDIs. Es el tema de la enajenación de las mercancías. En la principal operación que se realiza aquí en un virtual es que nosotros le estamos vendiendo a una empresa extranjera. Sin embargo, estamos haciendo la entrega física de las mercancías en territorio nacional a una empresa con programa IMEX. Entonces, esto es lo que nos menciona esta regla y cómo nosotros estamos respaldando el traslado o el envío de estas mercancías. Y posterior tenemos la regla 525, donde aquí nos menciona que se realiza esta transferencia también de mercancías, pero en este caso no necesariamente el proveedor es una empresa IMEX, sino que se realizó mediante un proveedor nacional o mercancías nacionales o que se importaron de manera definitiva, de igual manera para hacer la entrega de este material en territorio nacional a empresas con programa IMEX. Entonces, estos son los dos esquemas principales que se tienen para el tema de las transferencias virtuales y pues hacer énfasis en que también en este caso se menciona que es a empresas sobre todo de la industria automotriz, considerando este tema de la submanufactura o también pues de la transferencia que puede llegar a ser un poco más fácil ya estando en territorio nacional. Y bueno, ahora el tema de la regla 526 es donde justamente se hace un mayor énfasis en el tema de las leyendas fiscales, qué es lo que nosotros debemos declarar en nuestro CFDI y no nos puede faltar por ningún motivo. Es declarar el número de programa IMEX o de autorización de las dos empresas en caso de que solamente nuestro cliente sea el que tiene el programa IMEX, pues se declara el número de programa IMEX de el comprador o en este caso la persona que simula la importación. Y también se deben declarar los RFCs de ambas razones sociales, declarar que dicha operación se efectúa en términos de las reglas 524 y 525 que ya mencionamos anteriormente, con las fracciones que le correspondan a su operación y que las enajenaciones están efectuadas a un residente en el extranjero, que son con entrega física en el país, con el documento equivalente en cumplimiento de la regla 318. Entonces, esta es toda la fundamentación que nosotros debemos de tomar en cuenta para realizar correctamente nuestra operación virtual. Y por último, tenemos otro artículo muy importante, que es el artículo 112 de la ley aduanera, donde
es otro artículo respaldo que básicamente nos está diciendo que una empresa con programa IMEX o empresas autorizadas podrán hacer esa transferencia de mercancías importadas temporalmente a otras empresas maquiladoras para que lleven estos procesos de transformación, elaboración o reparación para que realicen el retorno de dichas mercancías, ya sea a nosotros o al extranjero. Simplemente se transfiere esta obligación para que ellos estén conscientes de que deben de realizar esta salida o retorno de las mercancías, realizando justamente este pedimento de exportación y conjuntamente se tramita el pedimento de importación a nombre de la empresa que recibe las mercancías. Hasta aquí, es muy importante que le demos un poco más de énfasis al tema de la materialidad, ya con base a toda esta normatividad que tenemos al día de hoy vigente. Entonces, Cristian, si gustas darle más profundidad a todo este tema. Muchas gracias, Azul. Bueno, pues como ya vieron, hay que estar tomando nota porque los fundamentos que vimos anteriormente, pues los vamos a tocar a continuación, ¿no? Pero desde este punto de vista un poquito, vamos a decirlo práctico. Como ya sabemos, la materialidad pues está de moda estarla ahí cuidando, pero no es nada más porque sí, ni es nada más porque se puso el tema, vamos a decirlo, actual, no se puso trending topic. Vamos a ver que la autoridad requiere la trazabilidad total de las mercancías desde su importación inicial hasta su destino final. Sumamente importante estarlo vigilando, es decir, no nada más tenemos una importación y ya, ¿no? Apareció aquí en planta. No, no se puede. Imagínense en caso de revisión, ¿cómo le explicamos esto a la autoridad? Apareció aquí mágicamente, ¿no? No sabemos bien quién la trajo, cómo la trajo. No, no, no se puede, chicos. Por eso, al transferir mercancías, pues como ya mencionaba Azul, se está efectuando una operación de transferencia. Suena un poco redundante, pero esa es la operación. Esta debe estar debidamente soportada por la documentación. Si bien ya tocamos este temita con Azul, es decir, ya sabemos que debe llevar ahí el expediente electrónico, debe estar debidamente conformado por diferentes instancias. También tenemos que saber que si los documentos correspondientes no cumplen con los requisitos de la 3142, el pedimento virtual carece de validez plena ante alguna facultad de comprobación. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad llega y no tenemos correctamente fundamentado, integrado, de acuerdo a dicha regla, pues nos puede marcar la operación como que podría estar con una estancia ilegal, la mercancía, conforme al artículo 166, fracción 2 de la ley, o bien una operación inexistente. Y esto no nos cansamos de escucharlo actualmente, ¿no? Las famosas operaciones inexistentes o simuladas, ¿no? Que podríamos entrar ahí en ese supuesto. Ya hasta se dice como una historia de terror, pero chicos, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque tan fácil como la regla que les mencionaba, la cual vamos a ver a continuación para que no se me pierdan. Aquí está, miren, y se la traigo completa la regla porque es sumamente importante. Esta regla básicamente, que es la 3142, nos dice, básicamente es la regla de la materialidad. Así grábensela, así apúntenla. Ahorita tienen sus notas, apúntenla. Porque ahí nos dice que estos son los documentos o registros que acreditan la operación de comercio exterior. No nada más se trata de transferir por transferir, ¿no? Vamos a decir aquí, efectivamente, se pone la parte de que se realizó esta operación de comercio exterior bajo el régimen aduanero que nosotros le asignamos, ¿no? ¿Qué tiene que tener esta? Tenemos que tener los contratos. Aquí vamos a ver que tenemos la palabra contrato repetida 1001 veces, pero es que estos son sumamente importantes. Miren, tenemos contratos, convenios, modificatorios y sus anexos, es decir, toda la información correspondiente de esta parte, pero referente a la adquisición de las mercancías. Digo, si bien anteriormente con cerrar el trato de mano, ¿no? Ya era suficiente, ya en la actualidad ya no es suficiente, chicos. Tenemos que estar ahí muy atentos. Tenemos que también tener los contratos, igual, con todos sus anexos, que acrediten el legal uso y goce del inmueble. ¿Y cuántas veces no hemos visto que tenemos, por ejemplo, adendas sin firmar, tenemos contratos vencidos? Oye, es que todavía no viene mi CEO y todavía no viene a firmar. Oye, se actualizó el número exterior de la calle. Sí,
se ocupa actualizar en ese caso. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos un contrato donde dice que estamos en el domicilio 2 y ya estamos en el HB, ¿no? ¿Por qué? Porque el parque industrial cambió, porque la planta cambió, etcétera. Tenemos que estar muy atentos a esta parte. Si bien luego decimos, o podemos llegar a decir, eso no le toca a comercio exterior. Claro que le toca a comercio exterior. ¿Por qué? Porque en dado caso de que llegue una facultad de comprobación, pues van a ir sobre el departamento, ¿no? Ya sabemos. De igual forma, tenemos que tener los contratos y sus anexos para lo que viene siendo el uso y goce de la maquinaria y equipo para el manejo, maniobra, aquí lo dice, ¿no? Almacenaje, custodia y transporte de las mercancías. ¿Qué quiere decir? Que básicamente tenemos que llevar los contratos para llevar a cabo nuestro proceso productivo, es decir, toda esta trazabilidad y por eso es la regla de la materialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos tener nada más el contrato de compré la mercancía y apareció aquí mágicamente. Claro que no, chicos, tenemos que tener toda esta trazabilidad tanto de los diferentes socios comerciales como de las maniobras que se realizaron, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a los contratos de convenios, igual, contratos y sus anexos de algún servicio especializado relacionado con el manejo, maniobra, almacenaje, custodia, transporte, es lo que les comentaba, o con el proceso productivo. Todo esto, aquí como pueden ver, se va a ir mencionando la palabra CFDI, miren, aquí lo pueden ver. ¿Por qué? Porque obviamente estos contratos pues llevan esta relación comercial y la relación comercial, si bien se acredita mediante el contrato y la relación inicial, tenemos que tener la prueba pues de que se está realizando el pago del servicio correspondiente en dado caso. Entonces, súper importante estar almacenando y organizando los FDIs correspondientes. Y ya como último aquí en esta hojita, porque la regla sigue, vamos a ver que nos aparece el listado de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya no nada más es toda esta parte de, ok, mi material llegó así, se transportó así, lo compré así. No, sino que también tenemos que tener el listado de los trabajadores que participaron en la operación de comercio exterior y los FDIs, aquí lo vamos a ver, miren, hago énfasis, con complemento de nómina respectivos que amparen la fecha en la que se efectuó esta transferencia. Es decir, tenemos que tener también la trazabilidad de los trabajadores. Vamos a la hojita que sigue porque les dije que la regla sigue. Vamos a ver que tenemos que tener aquí que en caso de la transacción se haya incluido el importe por concepto de regalías, derechos, licencias. Ya hemos visto para temas de comercio exterior, por ejemplo, tenemos diferentes identificadores para lo que son licencias, marcas, etcétera. Eso incluso puede ser causal de baja del padrón si no se declara cuando la fracción está obligada. Entonces, si sabemos que tiene esa importancia, también radica acá la misma importancia, pero ahora para tenerlo en nuestra parte de la materialidad. Por eso es súper importante que estemos actualizando todo. Ahora, fichas técnicas, folletos, trípticos, catálogos, etiquetas, fotografías, etcétera. Es decir, en el caso de análisis de laboratorio, básicamente es que describan las características de la mercancía. ¿Por qué? Porque luego también es complicado que sepamos qué tipo de mercancía estamos manejando si ni siquiera tenemos, por ejemplo, una ficha técnica, ¿no? Ahora sí que cómo la clasificaste o cómo llegó hasta aquí, cómo sabes tú, importador, que requiere algún permiso o no, o cómo estás tan seguro de que esta mercancía está legalmente con todas sus normas, con todos sus permisos ahí en tu planta. Pues porque tienes que tener un sustento y ese sustento lo tienes que tener en tu materialidad, ¿no? Correspondiente. Ahora, vamos a ver que aquí ya nos pide diferentes cosas, actualizaciones para la Secretaría de Economía, manifestación, protesta, decir la verdad. Lo básico, ya sabemos, eso se tiene que incluir en nuestro archivito. Y ya al último vamos a ver acá, aparte de que las fracciones arancelarias estén autorizadas para el programa IMEX, súper importante porque luego lo vemos por allá, el estar actualizando y el estar tan preocupados en tener este control de, oye, no manejamos fracciones nuevas este mes, hacemos nuestros cruces, ¿no? Para ver, pero ¿dónde viene sustentado o por qué tanta vamos a decir, la urgencia de, por ejemplo, los despachos en estarlos vigilando, de que no tengan porque aquí viene fundamentado, miren, todo esto tiene que estar aquí. Ahora, para los proveedores,
o clientes con los que tengamos ahí alguna relación comercial y se efectúen las operaciones, tenemos que estar vigilando que no se encuentren básicamente en las listas negras. Y esto ya se puede tomar pues como un concepto básico. Obviamente no podemos estar manejando un proveedor y que esté en las listas negras del SAT, ¿no? Ahora sí que, ¿qué me puede pasar a mí? Pues tenemos que tener cuidado y tenemos que estarlos controlando. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero por eso mismo entra el concepto de una auditoría básica. Con esto, pues tenemos que estar vigilando diferentes aspectos. Aquí sí tomen nota porque la auditoría básica, pues no solo son un concepto que se lleve una vez, aquí lo vamos a ver, la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a llevar la revisión por periodo, por operación, ustedes tienen que definirlo y no solo se trata de confiar en el agente aduanal, si bien este es un socio comercial súper importante, es muy importante también que de manera interna, cuando reciban la proforma, por ejemplo, la analicemos. ¿Tenemos los identificadores correspondientes? Sí, no. Tenemos, por ejemplo, los montos correctos, se están declarando, se pasaron completos de la factura a lo que viene siendo el pedimento, o por periodo, ¿qué quiere decir? Que pasó, vamos a decir, una semana, un mes, un año, ya ustedes lo definen, ya depende del nivel de cumplimiento que quieran llevar en esa parte, o de la operación, claro, pues ahí tenemos que ver si se están corriendo correctamente, por ejemplo, otra vez los montos de las facturas o los identificadores se están llevando de acuerdo a la normatividad actual. ¿Cuántas veces no hemos visto que tenemos, por ejemplo, cambios en identificadores? Llámese ahí, por nombrar alguno, el identificador de H, donde se actualiza el listado de un año a otro, y tenemos fracciones que ya no están obligadas y ahí aparecen, o tenemos fracciones que simplemente nunca aparecieron, pero ahí están. ¿Qué pasa ahí? Que podemos llegar a caer en un posible dato inexacto. Y ahora imagínense, entramos en una auditoría, toco madera para que no sea así para ninguno, pero entran a alguna auditoría y no sabemos ni qué tenemos ahí. Por eso tenemos que planificar la auditoría. Ahora, la auditoría no nada más se lleva así de nombrar al chico nuevo, al practicante que entre, y ya que me audite todo, claro que no. Se tiene que llevar una capacitación constante. Aquí lo vamos a ver. Tenemos que tener ahí un personal capacitado, tanto en la operación como en la normatividad. ¿Qué pasa? Que luego tenemos a personal muy, 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 muy capacitado, conoce toda la operación desde el inicio hasta el final, pero nunca ha leído el anexo 22. ¿Y ahí qué pasa? Pues empiezan las historias de terror, porque es que así me validaba más rápido, ¿no? Pues es que así acabamos más rápido y así empiezan las historias de terror, chicos. La capacitación no solo tiene que ser con este personal, tenemos que concientizar a todas las áreas. ¿Por qué? Porque al final vamos a decir que es una empresa muy grande y como ya les comentaba, imagínense, se actualiza, por ejemplo, el domicilio. ¿Dónde lo checamos? No, pues puede que el de comercio exterior no sepa, ¿verdad? Pero tal vez lo lleva al área fiscal, tiene que estar a la par, alineado, porque al final todos estamos en una misma empresa y por eso tenemos que cuidarla. Por esto se elaboran, por ejemplo, checklist o formatos. Estos, pues, para el cumplimiento de las operaciones, no se trata de que auditemos una operación de cierta forma, la que sigue de otra forma, la que sigue de otra forma, y estemos omitiendo puntos. No, tenemos que homologar esta parte de la auditoría. También en caso de capacitaciones, también homologarlo. Podemos crear desde un checklist donde pongamos estas instancias que tienen que tomar o que tocar hasta los puntos a revisar en cualquier aspecto. Muy importante, y aquí lo menciono, la unificación de las nomenclaturas, unificar entre los socios comerciales y proveedores. ¿Por qué? Porque luego cuando la empresa, si bien, si la operación es muy chiquita, tenemos una sola factura y vamos a decir que un solo DODA, pues es muy sencillo ubicar todo rápido. Abrimos todos los archivos, nada más nos van a abrir 4 pestañitas en el navegador. Pero imagínense que la operación crece. Tenemos que 30 archivos para DODA, nada más. Tenemos 50 facturas, los XML correspondientes y se hace un expediente robusto, gordito. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que pues ya no es tan sencillo ubicar algo, ¿no? Entonces, si todos tienen diferente nomenclatura, si todos están nombrados de diferente forma, llega el auditor, le aventamos todo, le damos cosas de más, vamos a decir, pues podemos tener ahí un problemita. O luego, si nosotros mismos estamos buscando algo y nos aventamos un chapuzón, no vamos a encontrar ni el pedimento. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Y por eso es que luego tenemos que unificar esta parte, es decir, homologación interna, es decir,
externa e interna. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar el día de mañana cualquier proceso. Y para esto entran auditorías externas también. Si bien ya tocamos del tema de la capacitación y estar capacitando al personal, ahora sí que ¿quién nos puede apoyar en esa capacitación o quién nos puede pasar esos recursos o formatos, el checklist que nos va a salvar el día cuando venga a tocarnos la puerta de la autoridad? Reitero, toco madera para que no sea así para ti que me estás viendo, pero tenemos que tener socios clave en auditoría y análisis, es decir, personal externo que esté al día con todo lo que se está poniendo, vamos a decir, de moda por parte de la autoridad. Tenemos que tener a ese personal que nos ayude. Han venido muchas empresas con nosotros que ni siquiera tienen vamos a decir, un estándar básico de cumplimiento, no tienen todas estas planes en dado caso de que la autoridad venga, no tienen actualizado lo correspondiente. ¿Y qué pasa? Que en ese caso nos acercamos con ellos, les decimos, oye, cálmate, todo va a estar bien, les ayudamos, les colocamos ahí diferentes pasos a seguir alineados con lo que viene siendo la filosofía de su empresa y ahí es donde comenzamos a trabajar, ¿no? Pero sí es muy importante que busquemos tal vez algún externo y luego también algo muy importante, si me están viendo los gerentes de comercio exterior, luego ponemos ahí, por ejemplo, al especialista, ¿no? Y el especialista es el que hace la operación y él mismo se audita, no, pues saca 10, siempre saca 10, entonces ahí es donde entran los externos. Pero ¿qué pasa con los externos que luego tienen este conocimiento extra en diferentes cosas? Por ejemplo, auditar el mismo pedimento contra el data stage. Súper importante. Luego es algo que las empresas solicitan su data, es decir, su glosa, y la almacenan, ¿no? Yo la ocupo, sí, como empresa la ocupo y la guardan nada más. No, no se trata de tenerla ahí. Si bien se ve muy bonita, tenemos que hacer auditorías en cuestión de los montos declarados en el pedimento versus lo que viene siendo el data. Tenemos que revisar las fechas, identificadores, datos de la compañía, proveedores, facturas, etcétera. Porque todo eso viene en pedimento, pero tú como importador, ¿estás seguro de que se está jalando bien? ¿Estás seguro de que lo estás teniendo correctamente? Es decir, no nada más es la parte del pedimento PDF, también tienes que revisar la parte electrónica y para verlo del pedimento electrónico y verlo ahora sí que de una forma organizada, bien estructurada, existe tu data, ¿no? Que al final del día es el data el que analiza la autoridad y por el que luego llega algún requerimiento, es por este. Entonces, si tú no lo controlas desde el principio, va a llegar la autoridad y te va a tener ahí diferentes sorpresas y no sorpresas muy gratas. Y para esto entran los cientificadores, ya lo mencionaba Azul hace rato, pero los cientificadores son súper importantes, ahí vienen los complementos, podemos revisar, por ejemplo, en el mismo data, el número de IMEX, si se está declarando correctamente en dado de una transferencia, en dado caso, discúlpenme, tenemos que cotejarlo contra lo que la autoridad tiene en sus bases de datos. En caso del RFC, pues lo podemos checar contra lo que viene siendo la opinión de cumplimiento, ya sea que la tenga pública o no, pero solicitársela, ¿no? Y revisarlo contra esto. En caso también los identificadores IM, en caso de operaciones IMEX o en caso de producto terminado, tal vez el PT, ahí ya depende mucho de la operación. Esto nada más lo pongo así por encimita. Y la opinión de cumplimiento, que es lo que les mencionaba en este puntito de los identificadores que podemos checar, pues hay veces que proveedor, vamos a decirlo, la tiene pública, hay portales específicos, podemos auditarlo directamente, se lo solicitamos y si tiene la obligación, por ejemplo, el proveedor de tenerla pública, en dado caso de que no esté pública, pues cuestionarle, oye, ¿por qué no la tienes pública? ¿Qué tal está ahí con algunos temas? Y nosotros realizamos la operación y después los temas son para nosotros. De igual forma, como ya les mencionaba la regla anterior, ver los listados, no nada más se publican pues para que los vean unos pocos, ¿no? Ustedes también tienen que estarlo revisando, ver desde que no entremos nosotros por algún tema, es decir, la empresa, como que no entren los diferentes socios o proveedores, así como hacerle la solicitud y la aclaración en dado caso. Si vemos al proveedor en alguno de los listados, oye, ¿por qué no me habías notificado? Oye, ¿por qué apareces acá? Al final del día, la comunicación ayuda a que se subsanen tanto las situaciones como a que no tengamos estos problemas. Ahora, hablamos de expediente, hablamos en las reglas, hablamos hace rato también en la materialidad, pero el expediente, ahora sí que, ¿cuál es la base de este expediente? Pues la base del expediente tendría que ser para temas de comercio exterior, mi pedimento. ¿Cuántas veces no me ha tocado analizar expedientes que ahora sí que su base es una factura?
Y la factura trae 2, 3 pedimentos, entonces todo viene suelto, todo viene mal acomodado. O me ha tocado también ver casos muy extraños donde el expediente lo tenían con base a la carta aporte y llevaban 2 o 3 mercancías ahí, o sea, 2 o 3 operaciones. Entonces todo va mal acomodado. O me ha tocado el caso también en donde el R1 viene solito. Solito, él así fue y ahora sí que vamos a poner el caso, por ejemplo, de un RT, de un retorno, y solo está el expediente, oye, y la carta aporte, oye, y las facturas, y luego dice R1 y dice la operación anterior y no está. El expediente R1 también debe ser acompañado pues de su expediente correspondiente. Recordemos que es un pedimento de tipo 2, por lo que tiene que ir su original acompañándolo. Ahora, el enfoque actual de la autoridad o lo que está de moda por parte de la autoridad para que tomen nota, si bien ya lo mencionaba Azul, tomen nota aquí. ¿Por qué? Porque cuando llegue la autoridad, toco madera para que no llegue con ustedes, pues ahorita esto es en lo que se está fijando. Las leyendas de la operación. No se trata nada más de declarar por declarar, tenemos que tener mucho cuidado, así como cumplir los requisitos para el CFDI, ya lo mencionaba Azul, ahí les pongo unas reglitas y un fundamento para que se echen un clavado ahí en un ratito libre que tengan. Y ya hablando de toda esta parte, pues de lo que viene siendo las auditorías básicas, también me gustaría tocar el tema de la temporalidad y permanencia, es decir, los plazos. ¿Por qué? Porque me ha tocado muchas situaciones donde no tienen actualizado el fundamento. ¿Y qué pasa? Que antes teníamos diferentes beneficios, aquí lo pongo, ¿no? Teníamos diferentes beneficios para los diferentes rubros, es decir, el rubro AA, AAA tenía diferentes beneficios, pero ya no. A partir del 24 de julio del 2020, pues se eliminaron algunos. Entonces ya vamos a ver aquí que, por ejemplo, para los IN, que no son lo que estamos hablando ahorita, pero aquí está, tenemos 18 meses, 36 en caso de ser certificado EA, y para transferencias de empresa IMEX, aquí vemos para todos los rubros, sin la certificación OEA tenemos 6 y 18 con los proveedores nacionales, ¿no? En transferencias para proveedor nacional. Ya si tenemos la certificación OEA, pues ya para lo que es transferencia IMEX, pues ya tenemos ahí un beneficio. Sin embargo, quédense con esta parte. ¿Por qué? Por lo que voy a decirles a continuación. Miren. Las fechas a tener en cuenta, luego podemos tener las transferencias virtuales, recordemos que luego cuando son de importación, pues tienen un vencimiento, digo, no solo es, ya me llegó la mercancía, ¿no? Qué bien, la voy a poner ahí que se mire muy bonita, no, tenemos que estarla cuidando y por eso se lleva la fecha conforme a la fecha de pago. En caso de R1, no se actualiza la fecha de vencimiento, prevalece la fecha original. Me tocó un caso, chicos, donde una empresa creía que al actualizar, es decir, al hacer un R1, tenía otra vez los 18 meses en dado caso, y no es así. Entonces imagínense esas historias de terror. No, llega la autoridad y ya venció hace años la mercancía y nosotros actualizando mediante un R1 para tener una segunda oportunidad, no, pues ni que fuera un videojuego. Tenemos que tener mucho cuidado. Por lo anterior, al momento de vigilar los vencimientos, es recomendable vigilar fecha de pago, clave de documento, por lo que ya vimos anteriormente. Identificador en caso de aplicar. ¿Por qué identificador en caso de aplicar? Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el identificador V1. Buenísimo, es usado por todos. Pero como pueden ver, tiene diferentes complementos. Aquí los vemos, están muy bonitos y no nada más son para decorar. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el complemento IM. Tenemos el complemento, por ejemplo, el CN. Estos dos, este de acá y este de acá, son los que veo principalmente en auditorías o cuando me hacen una consulta y nos llegan. Estos dos son los que ahora sí que están en Trending Topic. Estos complementos, pues en dado caso de que se declaren de una manera errónea, pues nos pone un plazo distinto. Como ya vieron allá, no es lo mismo una transferencia de un proveedor nacional a nosotros que una transferencia de una IMEX a otra IMEX. Entonces, ¿qué pasa? Que como no podemos usar vamos a decir, el punto este que les comentaba de la empresa que hacía los R1 para tener más tiempo, no se puede, chicos, pues tenemos que identificar correctamente desde el principio. Y ahí es donde nos apoyamos en el sistema de control de inventarios.
súper importante. Este es nuestro aliado. ¿Por qué? Porque nos va a estar informando de los plazos próximos a vencer. Y no se trata solo de que, ya tengo mi sistema, qué bonito que está. No, tenemos que estarlo vigilando, auditando periódicamente en este apartado. Nosotros, como despacho, les pedimos mes con mes, por ejemplo, las operaciones que están próximas a vencer. Y no se trata solo para que nos la pasen y nosotros digamos, ay, qué bonitas se ven. No, las analizamos y les informamos rápidamente, oye, van a vencer estas en tal mes. Te las ponemos ahí separaditas para que tú las veas, sea sencillo, pero este ejercicio también lo tienen que realizar de manera interna o buscar, por ejemplo, un socio comercial, pues que sea un aliado en esta parte. Ahora sí que un experto en auditorías y vamos a hablar del siguiente temita, que son las recomendaciones. Para esto, pues aquí tengo a Liga Azul, ahí nos va a apoyar con esto. Adelante, Azul. Muchas gracias, Cris. Pues dándole un poquito cierre a todo esto que se comentaba en todo el tema de las auditorías y los fundamentos, todos los documentos que nosotros debemos de tener. Pues nosotros lo resumimos en tres principales recomendaciones para estar en total cumplimiento. Primero, que tengamos este expediente sólido que garantice la materialidad y trazabilidad de nuestra operación, tomando en consideración la regla 3142 que mencionaba Cris, que justamente está relacionada con la 4322, la cual nos exige que tengamos toda esta documentación respaldo, no solamente de lo de comercio exterior, sino todos los documentos que avalen nuestra operación. Y bueno, el tema de la auditoría, que ya profundizamos mucho en todos los aspectos que debemos de nosotros estar revisando, pero sobre todo tener este control de nuestras operaciones, como bien mencionaba Cris, que tengamos correctamente la administración de nuestro anexo 24, que lo utilicemos como nuestro aliado, como nuestro foco de aviso de que nuestros productos están dentro de nuestra temporalidad, que estamos en total cumplimiento de nuestras obligaciones y de estas transferencias que se estén revisando y teniendo el control de sus temporalidades. Y pues obviamente el tema de la estrategia, nosotros tener una gestión del compliance muy completa para decir, tengo ya un checklist con el cual yo me aseguro que estoy cumpliendo con todos los requisitos con base a cómo va a ser nuestra operación. Tenemos que siempre tener en cuenta la normatividad vigente, cuáles son los fundamentos legales que nosotros debemos estar declarando dentro de nuestras leyendas fiscales, dentro de las observaciones en nuestros pedimentos y tener toda esta planeación de comercio exterior cuando nosotros estemos proyectando tener estas operaciones virtuales, pues realmente tener toda esta gestión para que no sea un dolor de cabeza tener que estar haciendo estas operaciones virtuales, sino que lo veamos como un beneficio fiscal tanto para nosotros como para nuestros clientes. Y obviamente aquí pues también hacer énfasis en que nosotros contamos con esta experiencia tanto para la revisión de sus operaciones, para asegurarnos que estén en total cumplimiento con base a la normatividad vigente y obviamente también todo este tema de revisiones, ya sea periódicas, diarias, nosotros hacemos mucho énfasis en la documentación soporte que se debe de tener y es muy importante que siempre se cuente con este respaldo y tengamos la facultad de decirle y comprobarle que estamos en total cumplimiento. Y bueno, agradecerles mucho el espacio de todo este cierre. Les cedemos un poco la palabra a Israel para que podamos enfatizar en la importancia de estas operaciones virtuales y cómo nos benefician. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Azul. Pues hay varias inquietudes aquí en el chat. Importante, digo, nada más enfatizar el tema de que los errores que podamos estar plasmando, errores o omisiones en la información, ya sea en pedimento, en factura, pues van a estar siendo un riesgo, uno, para iniciar revisiones por parte de la autoridad, dos, el tema de que hoy es muy exhaustivo las pruebas de materialidad, tanto por lo que nos indican las reglas generales de comercio exterior, el tipo de revisiones que se están realizando a las empresas IMEX y como errores muy sencillos como puede ser la correcta declaración
de las observaciones o leyendas en el CFDI, pues obviamente pueden ser motivo de una revisión exhaustiva de cumplimiento desde el anexo 24, el anexo 30, la materialidad o evidencia de entrega y salida de almacén, etcétera, ¿no? Entonces, sí hacer mucho énfasis en la importancia de revisar hoy en día nuestras operaciones virtuales y hay por ahí como algunas dudas referentes a la documentación. Igual digo, voy a dar algunos comentarios atendiendo a las dudas. Recordemos que si tenemos material nacional o definitivo, incluso si somos una empresa IMEX que no tiene mercancía temporal, pues podemos estar realizando transferencias virtuales bajo la regla 525, fracción segunda. Entonces, hay muchas veces que ya quizá cambiamos de régimen o regularizamos algún material y luego lo tenemos que transferir y nuestro cliente nos pide hacer virtual. Recordemos que podemos hacerlo bajo esta figura, un beneficio que se tiene ahí en la regla 525, fracción segunda. En el tema de los CFDIs, por ahí hay confusión entre el tema si es un CFDI de traslado, un CFDI de ingreso, independientemente de la figura que estemos utilizando bajo traslado o ingreso, sí importante considerar el hecho de que la regla 526, que bien explicaba Azul, tiene los requisitos específicos para las transferencias virtuales, ¿no? En la cual tenemos que señalar el fundamento, el número del programa IMEX, entre otras cuestiones. Entonces, ahí solamente considerar este punto, repasar la regla y ver que estén estos elementos dentro de nuestro CFDI, nuestra factura en su caso, y también bien importante, estos elementos es el mínimo, porque hemos visto que hay empresas que detallan un poco más la información para ser más específicos, incluso hasta el número de pedimento, programas, dirección de entrega, dirección de salida de almacén, entre otros datos que quizá no son necesarios por lo que nos indica la regla 526, pero que se ponen para detallar o dar esa trazabilidad y correlación entre pedimento y factura. También hay un tema en el tema de, perdón, en los puntos de fechas, hay algunas dudas. Recordemos que lo normal o lo ordinario es transferencias que realizamos durante el mes, tienen que tener su cierre con las mismas fechas del mes, ¿no? Entonces, o de la semana o el periodo que estamos amparando. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta que a veces las refacturaciones o los cierres atemporales generan ciertas dudas en cuanto a posibles multas, en cuanto a si es válido o no realizar la transferencia. Ahí solamente hay que coordinar correctamente el momento 1 de entrega en almacén, 2, las fechas de las facturas y también apertura y cierre de pedimentos. Entonces, el tema de fechas, digo, es que hay varios casos que se están colocando aquí en el chat o en las preguntas. Entonces, sí es importante verificar cuáles son los supuestos, pero sí recordar que la fecha de apertura del pedimento, la fecha de transmisión de la mercancía y la fecha de la factura, pues sí tiene un peso importante. Por ahí también en el tema de empresas OEA, recordemos que las empresas OEA, empresas CityPad, pues tienen el tema de considerar que tienen 10 días extra para poder hacer los cierres mensuales. Entonces, si la empresa importadora tiene OEA principalmente, pues tiene este beneficio, ¿no? Este es un beneficio único para las empresas OEA CityPad. Bien, digo, ya estamos llegando aquí al límite de tiempo de esta sesión, entonces no nos gustaría robar más tiempo del ya establecido. No sé, Cristian, Azul, si les gustaría cerrar con un comentario final. Cristian, te cedo la palabra para poder Muchas despedir la gracias. sesión. Adelante. Pues les agradezco a todos por habernos acompañado el día de hoy y me gustaría dejarlos pensando con una última inquietud. Digo, si bien ya ahí tocamos varios temas que posiblemente no conocían o no habían tenido en cuenta, y si es así, pues les invito a que se acerquen con cualquier especialista, resuelvan todas sus consultas y por supuesto se cuestionen la siguiente pregunta, la podemos ver en la pantalla. ¿Hoy mis operaciones virtuales son un riesgo? Digo, quédense con eso. No tienen errores las operaciones virtuales, se tiene la evidencia, se tiene la correcta trazabilidad. Importantísimo. Entonces, quédense con esto y pues que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Cristian. Pregunta importante y para meditar.
sobre todo midiendo el riesgo que tenemos dentro de nuestra operación. Azul, ¿algún comentario final antes de cerrar la sesión? Muchas gracias a todos. Bueno, únicamente afirmar que pues justo nosotros debemos de ver nuestras operaciones como algo beneficioso, no como un riesgo. Y cerrar con esta frase que me gustó mucho de que la información es poder, pero el dato auditado es tranquilidad. Les agradecemos mucho y cualquier duda quedamos a sus órdenes. Con gusto nos pueden contactar. Por ahí están nuestros datos de contacto también. Y pues nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Azul. Gracias a todos los asistentes. Como bien decía Azul, algún tema en que podamos apoyarlos, tienen nuestros datos de contacto y estaremos compartiendo información de utilidad en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente cierre de semana. Hasta luego.